No, Por ejemplo, nos explica, a ver, y aquí tengo una pregunta. Yo de conversaciones de asado, por supuesto, con alguna copa de algo arriba de la mesa, con médicos y enfermeras, y me llama la atención sobre todo cuando algunas personas se manifiestan y me dicen, yo no creo, pero sé que a ti te gustan estas historias y te voy a contar lo que vi. Y me cuentan historias de esta categoría, incluso el paciente que yo atendía y que se murió ayer, yo lo vi y me hizo así y se va. Pero yo no creo, digo, pero te lo cuento porque lo vi. O sea, te estoy diciendo lo que vi y ahí lo dejo y no me interesa, no son mis temas. Una cosa que muchas veces médicos y enfermeras me comentaban eran que personas previas a morir, incluso la abuela de un gran amigo mío, el Lama, con que hacemos también el podcast de Maldita Sea, que tú me preguntabas, ella empezaba a ver parientes fallecidos los 3 días antes. exacto, Así sí. como, además de que se habla del túnel, de la luz, que han tratado de darle una explicación también, comienzan a entablar diálogos con personas, seres queridos que partieron antes que ellos. ¿Has escuchado de eso? ¿Te ha Sí. pasado algo así? No, lo he visto. ¿Ya? De hecho, también está reflejado en una de las pacientes en la novela que llama a Rosita, Exacto. ¿ya? Sí, Constantemente, Rosita. Rosita, Rosita. Y siempre hay un paciente que está gritando en la sala llamando a alguien. Y claro, hay de dos situaciones que me han tocado ver. Una es el paciente que está llamando a alguien, y uno va y le pregunta a los familiares, ¿quién está llamando? ¿Quién es Rosita en este caso? No, es la hija que falleció hace un tiempo. Y uno dice, y llamándola todo el día, hasta que llega un momento en que la deja de llamar y empieza por fin a sentirse calma la persona. Es como, casi como si se hubiera reencontrado con Como que Rosita, le digamos. terminó de invocar finalmente. Exacto. Y la otra situación es un paciente que, comprometido con ciencia, porque estas cuestiones no suelen pasar con pacientes completamente vigil. Por eso tienen que estar Claro. en un estado intermedio. Sí, ¿ya? como en ese limbo de la conciencia. Exactamente. Ahí es cuando uno ve estas cosas. Bueno, excepto en la paciente que te contaba, que los que dicen que van a morir. Exacto. Eso sí que están bien conscientes, bien vigil. Pero este tipo de paciente también me ha tocado ver el hecho de que están con ese compromiso con ciencia y de un momento a otro empiezan a hablar con alguien. Muchas veces, adultos mayores empiezan a decir, mamá, hola, y empiezan a hablar con alguien que uno ya sabe que está fallecido, porque si la persona ya tiene 90, imagínate la mamá, digamos, uno sabe que están fallecidos y dice, está hablando, se está reencontrando con alguien, ¿ya? Obviamente uno puede decir, eso da para cualquier cosa, porque puede estar soñando con eso, puede estar recuerdos, pero da lo mismo. Yo no quiero darle explicación a eso, porque nos vamos a caer en la explicación, porque van a quedar a medias. Y la explicación no termina de explicar todo el espectro, nunca, Exacto. no se puede. Exacto. O sea, son muy buenas teorías para casos específicos y similares, pero que inmediatamente aparece uno por el lado y dice, ¿y esto entonces? No, hasta ahí llegó tu teoría. Sí, y eso que tú me contabas de ese amigo tuyo médico que había visto un paciente que había fallecido, que lo había saludado después de eso, Sí, ¿sabes qué? lo saludó mirándolo a los ojos. No, impresionante, porque hace poco también tuve una entrevista con un periodista argentino. Ajá. Que me contaba una historia así, que él había entrevistado a un médico y le había contado lo mismo que tú me dices. Mira. Era un paciente pediátrico que había fallecido y se lo encontró unos días después. No sé, y ¿para qué le vamos a tratar de dar explicaciones a eso? Mejor maravillarse con eso en vez de tratar de explicarlo. Sí, si tú tuvieras que... A ver, te voy a preguntar 2 datos estadísticos que por supuesto no los tienes fehacientemente, pero así a vuelo de pájaro, de tus colegas, digamos, de personas tituladas como médicos cirujanos. ¿Qué porcentaje tiene esta anécdota y cuántos llegan a creer en estas cosas? Así como es un hecho, pero no me pregunten más porque no me meto ahí. Sí, la mayoría, a no ser que sean sumamente religiosos, digamos, van a darle una interpretación religiosa, pero la mayoría también prefiere dejarlo en el ámbito de la ambigüedad. Hay algo raro, interesante, no me preguntes más, digamos, no puedo hacer nada con eso. No, pero interesante y sabemos que algo ocurre, ¿ya? No te podría decir un porcentaje, pero la verdad es bien frecuente y me ha tocado más, ahora tengo el sesgo después de la novela, que he conversado con algunos colegas y a raíz de la novela me lo cuentan. Entonces los que se me acercan a hablarme de eso son los que han vivido las situaciones. Ok, mira, Daniel, tú, este libro que está maravillosamente escrito y que ahora estoy entendiendo algunos episodios que están colocados ahí en fase de literatura, lo que son encuentros reales tuyos, esto está ficcionado porque está puesto dentro de una historia que tú creaste, ¿cierto? Hechos reales instalados en un escenario que tú confeccionaste.
¿Podría llegar a ser un día, o quizás no es tan atractivo para ti en la literatura, de ser casuística? Así como empezar a recoger relatos y decir, colega tanto, mayo de 1978, le pasó tal cosa. Es decir, es como dar registro, es como Sí, libros de es casuística. una situación bien interesante y yo creo que una de las cosas más impresionantes que podría salir de una recopilación así es darse cuenta lo similar que son las historias entre las distintas personas, en distintos lugares, distintas escenas, distintas épocas y el mismo tipo de historia. Mm. Sí, ¿no? Sería algo bien interesante de hacer. La estadística apoya la historia, o sea, suelen suceder cosas muy similares siempre. Sí. ¿Hay alguna que se sale del parámetro que incluso, por ejemplo, quizás no quisiste poner porque dices, esto es mucho, pero alguien te lo contó, algo que sea muy al chancho dentro de lo paranormal, por ejemplo? No, mira, la verdad, dentro de las situaciones paranormales, como te decía, no son situaciones horrorosas, Claro, no son situaciones ni gore también, claro, ni no, escandalosa, ni ni nada. escandalosas, son situaciones que por eso uno dice, qué interesante, no es mirarlas con miedo, ¿ya? Sino mirarlas con curiosidad, con el misterio que generan y con respeto también, porque hay un tema que no conocemos nomás, ¿ya? Pero la verdad, ninguna situación ha sido de las que yo conozco o me han contado, ninguna situación ha sido así puramente desagradable o fuerte al respecto. Por eso uno ve este tipo de situaciones con cierto optimismo incluso, como la Sí. historia de la persona que quería despedirse de su nieto. O sea, son cosas que Claro. tienen su connotación positiva también. Ahora, en tu libro, el protagonista, ¿cierto? El doctor Gress, describe otras sensorialidades cuando esto ocurre. Y te hago un preámbulo. En casos de asuntos paranormales, que personas que se dedican a investigar eso en profundidad, o incluso temas de supuestos encuentros con alienígenas, hablan de que cuando esto va a ocurrir, cuando son testigos de algo así, se genera como esta especie de campana de silencio. Así como, que es como cuando uno antiguamente decía, pasó un angelito cuando se quedan todos callados, pero no es que coincidió un silencio en los presentes, sino que entra un silencio raro. Es como que si se anularan los sonidos del ambiente y uno lo siente. Es como entramos en un área extraña. Sin movernos, algo se coló a este mundo, por así decirlo. Y acá se habla, por ejemplo, de algo que también es recurrente en estos casos, que es el olor a hojas dulces, por ejemplo. ¿Me puedes explicar un poquito más si eso es parte del trabajo literario nomás? ¿O cuando ocurren estas cosas viene acompañados con olores, sonidos, sensaciones corporales? Mira, el olor a hojas dulces fue un recurso puramente literario, digámoslo Ajá. así. Es para representar una situación, porque si tú dices hojas dulces, suena hasta bonito, hasta agradable. Sí, pero como que uno Pero, lo entiende. claro, pero esa era la Activa idea. una memoria celular ahí, no sé. Exacto, qué bueno que se entienda, porque en el fondo, pero yo pongo ahí, es un olor como irritante. Ah. Es dulce, pero Sí, po. irritante. Sí, po. Entonces, también está basado en el concepto de la medicina clásica, digamos, de romantizar ciertas situaciones que no son muy románticas, digámoslo así, como los olores, ¿ya? Y hay el olor descrito en la semiología médica, el olor a manzanas, digamos, de la cetoacidosis diabética, el aliento cetóxico o a Exacto. manzana, y uno dice, es que eso no huele a manzana, digamos. O el olor a pseudomona, que es una bacteria. Es el Ajá. olor a pseudomona, es olor a durazno. O sea, ¿qué durazno huele usted? Digamos, no tiene olor a durazno eso. Pero esa tendencia a romantizar el hecho es el tema de la hoja dulce. Ahora, sinceramente, estas situaciones... por lo menos las que a mí me ha tocado ver o me han contado, no han sido antecedidas de eso. Algunas personas me han dicho que han sentido frío en esa situación, ¿ya? Pero no te podría decir que no es para nada una tónica. Además que muchas de estas situaciones ocurren en los hospitales muchas veces de noche, cuando uno, yo ya no hago turno, pero cuando uno pasea por esos pasillos oscuros, ya largos y antiguos de los hospitales, especialmente cuando son más antiguos los hospitales, y con un silencio siempre enorme, ¿ya? Un silencio Sí. constante. Entonces, la verdad, de estas cosas que he visto, nunca he sentido algo como premonitorio, ¿ya? Y la Ok. mayoría de los que me lo han contado tampoco. Algunos nomás me han dicho que han sentido como un frío intenso, pero no más que eso. Fíjate que, mira, te comparto unas experiencias personales. Hoy día que está remodelado el Hospital San José,
Antiguamente te dejaban ir, que fue convertido después en un centro, una casa de cultura, el ex Hospital San José. Mira este capítulo completo haciéndote miembro de YouTube o suscribiéndote a Mega Go.